¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Político. Les habla su amigo Pedro. Hoy jueves 16 de enero, espero que su jueves esté iniciando excelente y les agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Si yo les pudiera preguntar amigos, si se está utilizando un modelo antiguo de gobierno, ¿ustedes qué contestarían? Obviamente dirían que no. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que nos hace el favor de vernos, sabemos que es gente que ha estado en los distintos sexenios prianistas y se han dado cuenta de igual manera de cómo han fregado al país. Los panistas realmente ya dan una pena ajena tremenda diciendo que se está agarrando casi un modelo neoliberal, un modelo antiguo, un modelo de aquel PRI. Lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo hemos comentado. Desgraciadamente, pues hay muchos políticos que brincan de chapulines. Algunos pueden ser buenos, algunos de plano son lastres, pero el modelo no es el mismo. Siguen aferrados con esas mentiras diciendo que Morena es el nuevo PRI. No, obviamente un nuevo partido político se tiene que formar de los anteriores, pero si vemos el cambio en las acciones decimos, no, pues las cosas sí son distintas. El claro ejemplo es con las gasolineras. Se está buscando establecer una línea de precio y hay gasolineros, empresarios gasolineros que dicen, lo vamos a acatar. ¿Por qué? Porque no voy a hacer gandalla. Pero hay algunos que de plano se la vuelan arriba de 26 pesos el litro. Viene la Profeco, pone su manta y ellos descaradamente la quitan. Y obviamente el panista dice, es culpa del gobierno. No, señores. Entonces, cuando empiezan a hablar los panistas de este tipo de detalles, tiene que entrar la gente de la Cuarta Transformación, los diputados de la Cuarta Transformación, a callarles el hocico, y con justa manera, porque no es posible que cada vez que suban al estrado llenen todo de mentiras, como es lo que está pasando a continuación, y la respuesta que le dan a la diputada Laura Cristina Márquez del PAN. Muy buenas tardes a todas y todos. El día de hoy hay que hablar de que la centralización del poder, la falta de contrapesos institucionales y una dependencia excesiva de modelos del pasado, con el que dicen estar peleados, ¿no?, podrían agravar problemas estructurales persistentes como la inseguridad, aquí lo hemos visto, la desigualdad y el deterioro ambiental. Estos desafíos requieren una visión mucho más integral y no ver cada tema como un ente aislado, sin poderlo vincular con el resto de los tópicos. Y por supuesto, es importante que haya una participación social para poder garantizar también los logros que se mencionaron. Pero bueno, en estos primeros 100 días quedó muy claro que en el proyecto de continuidad no se desmilitarizó al país, no bajó la gasolina 10 pesitos, no se creó un sistema de salud nórdico, no disminuyó la pobreza extrema, no enjuició a expresidentes, no creó un superpeso, no acabó con la corrupción, no bajó los asesinatos y no somos autosuficientes. En estos primeros 100 días, donde se hace alarde de grandes resultados, tenemos muchas cosas que señalar. Por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que mejorar, en que hay áreas de oportunidad y en que lo que sea necesario será apoyado en la medida necesaria para que tenga un impacto benéfico para las familias de este país. Pero hay proyectos de infraestructura opacos, con un impacto ambiental y social impresionantes como el Tren Maya, con sobrecostos alarmantes que llevan más de 450,000 millones de pesos, un 70% más de lo que se había programado, y una falta de transparencia donde se ha dicho las instituciones ya no cuentan, así que ya no nos vamos a enterar de qué hacen con el dinero. La insostenibilidad de los programas sociales es otro gran tema, otro gran reto. Son importantes, por supuesto que sí lo hemos dicho, pero no hay una sostenibilidad fiscal porque no hay una visión integradora ni transversal que permita abarcar una base fiscal mayor, y la negativa rotunda a aumentar impuestos reduce el margen financiero y nada más tenemos una base del 22% de contribuyentes, con lo que se le pretende dar sostenibilidad a estas entregas directas de los apoyos. Y la focalización es ineficiente, además de estos apoyos sociales. El Coneval señaló que hay problemas de duplicidad de beneficiarios, falta de criterios claros para llegar a los sectores más vulnerables, especialmente en comunidades rurales donde la pobreza extrema alcanza el 41.5%, pero ya no existe el Coneval porque no les gusta que les digan la verdad para poder tomar buenas decisiones en favor de nuestro país. Es un uso político indiscriminado y electorero y lo saben, porque son políticos electoreros, no son estadistas. Y también generan una dependencia económica con ese rumbo socialista que les distingue como la izquierda de México, por supuesto, no hay de otra. Así que con rumbo socialista
el Estado está en tu cocina. Salud. En el informe de los primeros 100 días resalta avances en salud, como la licitación de medicamentos y a ver si para abril o para mayo llegan, ¿no? También tenemos esta inauguración de hospitales y expansión de cobertura médica, pero no hay médicos, hay hospitales a medias como en Oaxaca, se les tacha de mentirosos a los médicos y al personal de los hospitales que quieren atender y cumplir con su función de atender la vida y la salud de las personas que acuden ahí y dicen que no es cierto, que están en la gloria porque creen de veras que son nórdicos. En fin, qué bueno también que se mencionó aquí el Plan México, porque presentado por el gobierno federal en un intento por reposicionar a nuestro país como un destino atractivo, está muy bien, pero fíjense lo que implica este tema en cuanto a la estrategia. Primero, es una retórica técnica que no oculta ese fondo autoritario. La crisis de confianza institucional persiste y no me voy a detener para ser reiterativa. La seguridad es el elefante en la sala. No hay inversión que valga si no se resuelven los problemas de seguridad en este país. Las promesas no tienen sustento fiscal, lo mismo que los programas sociales. Es el gobierno de las promesas vacías. Apuestas energéticas contradictorias y regresivas, se excluyen a las pymes y al talento nacional, el autoritarismo se disfraza de planeación estratégica. ¿Y qué me dicen de la sustitución de importaciones? Es muy importante señalar en este caso que puede ser muy sencillo si se potencian las empresas mexicanas, pero es difícil que lo entiendan y entonces no se dan cuenta de que ya pasó esto antes, en ese pasado con el que ustedes están peleados. Y algunas de las causas por las que fracasó esta sustitución de importaciones fue el aumento de los precios, la aparición de monopolios y oligopolios estatales, bajos niveles salariales, un sistema de protección social enfocado en la asistencia, no en la autosostenibilidad de las personas y las familias. Vamos a acordarnos muy rápido, cuando Renault y vehículos automotores mexicanos, el Estado era accionista y bueno, pues fracasó. Turismo, estos programas de lista, Aeroméxico, Mexicana, bueno, todas tronaron y hoy las quieren repetir. Insisto, vamos en la dirección equivocada. Vamos al país que tanto añoran, aquel del PRI de los 70s, con un control político y estatal asfixiante que no permitirá el progreso del país. Por favor, diputada, un modelo económico que nos sumió en la crisis económica más grande hasta ahora conocida, con una espiral de corrupción y nepotismo exactamente como estamos ahorita. Concluya, por favor, diputada. Bueno, las buenas intenciones ya terminó. Son pura demagogia y el camino que proponen ya lo vivimos y no permitiremos que nuestros hijos lo vuelvan a sufrir. Compañero presidente, los 100 días que acabamos de celebrar, cientos de miles de personas y millones a lo largo y ancho del país, los primeros 100 días del gobierno de la compañera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, marcan la culminación de la primera parte del proceso democrático más significativo en la historia moderna de este país. Y lo vamos a enmarcar en clave de representatividad política, porque la reacción cree ubicar un punto de ataque en este proceso legislativo tan robusto, vertiginoso, donde se aprobaron 16 reformas constitucionales y de alguna manera lo quiere poner como si fuera algo malo. Eso no hace más que evidenciar su absoluto divorcio de la realidad y el desahucio político en el que se ubican. Vean ustedes, el periodo ordinario de sesiones, donde de manera conjunta Poder Legislativo y Poder Ejecutivo ha logrado plasmar los anhelos mayoritarios del pueblo, es un ejemplo de representatividad política, honrando el principio constitucional como ningún otro movimiento político lo había hecho en la historia de este país. No hay improvisaciones, no hay sometimiento, como dicen también algunos extraviados de la reacción. Lo que existe es la voluntad de cumplirle a un pueblo que ha votado con mucho anhelo para ver plasmada en la Constitución el tamaño de su dignidad. Las 16 reformas constitucionales que nosotros aprobamos en estos 100 primeros días fueron plataforma política, fueron promesa de campaña y fueron programa de gobierno, como nunca lo habíamos visto en este país. ¿O en mérito de qué elemento le podemos otorgar representatividad cuando el PRI y el PAN hacían reformas constitucionales? ¿En mérito de qué elemento le podemos reconocer, aunque sea una pizca de proceso democrático, al pacto contra México? El PRI y el PAN nunca han dicho en campaña lo que van a hacer en gobierno. Nunca le dijeron al pueblo que iban a privatizar los bienes públicos, nunca le dijeron al pueblo que lo iban a traicionar, pero se aliaron una mayoría, sí, es así, una mayoría constitucional espuria y la utilizaron para atentar contra el pueblo de México. El contraste es muy claro y por eso es que nuestra presidenta de la República tiene los índices de aprobación que demuestran todas las encuestas que se han hecho. Pero además tenemos claro entendimiento que si una transformación se detiene, retrocede. Esta transformación es permanente, esta transformación no se va a detener porque es una transformación en marcha y nadie lo entiende mejor que la presidenta de la República. Vamos a la carga, vamos iniciando y el Plan México que ella ha hecho público el día de ayer es clara muestra de ello. La ley es la expresión de la voluntad general y nadie honra el principio rusoriano como lo hace esta mayoría transformadora. Y nosotros, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos sentimos muy orgullosos de las cuentas que le estamos dando. Le pido al orador, permítame, está levantando la mano el diputado Sanyacen. Sí. ¿Con qué objeto, diputado? Si me permite hacerle una pregunta al diputado. A ver, señor orador. Por supuesto. Sí.
Ok, tiene 1 minuto para formular su pregunta y el orador tiene 2 minutos para responder. Sí, Adelante. preguntarle, diputado, que en gobiernos anteriores neoliberales, la comparativa del apoyo que se ha dado en este gobierno de Cuarta Transformación a todos los trabajadores. Esa sería mi pregunta, diputado. Sí, por supuesto, y lo menciona también la compañera presidenta en su alocución al pueblo de México hace unos días, en el marco de los 100 días de gobierno, pues es precisamente ese contraste lo que ha generado una identidad colectiva política mayoritaria abrumadora, que es el proceso de la transformación. Ese contraste permanente entre lo que la reacción hizo cuando fue gobierno, la rapiña beoda de Calderón y luego los 6 años de traición institucionalizada de Peña Nieto. Si comparamos eso con los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que es evidente porque el escenario de la historia es este que tenemos ahorita, porque la reacción en su posición, en su fisonomía casi ya terminal, pues no ubica ni siquiera construir un discurso coherente para oponerse a este proceso democrático. Ellos modificaban la Constitución para traicionar al pueblo. Ellos modificaban la Constitución para trasladar lo que era público a las manos de unos cuantos. Ellos construían en los hechos un andamiaje jurídico institucional que respondiera solo a los intereses de unos cuantos, a los privilegios de ellos. Como peones de ocasión, simplemente significaban relevos gerenciales entre PRI y entre PAN. Ese es el cambio de régimen que hemos construido. Decía ahorita una preopinante de la derecha que eliminar los órganos autónomos constitucionales es avanzar hacia un esquema centralista autoritario. Es falso. Nosotros hemos dicho que estamos construyendo un nuevo régimen. Ese régimen donde exista realmente una voluntad popular en los hechos y que podamos desmontar todas las reglas del juego que se fueron construyendo para beneficiar a unos cuantos. Y ahí nosotros ubicamos a los órganos constitucionales autónomos como una simulación que desde el principio fueron capturados por la partidocracia corrupta que es el PRI y el PAN. Continúo con mi alocución para terminar. Simplemente corregir algunas cifras, porque también un preopinante de la reacción decía que tiene preocupación por las cifras de desempleo. Yo le puedo comentar que ha habido un aumento de 2.1 millón de empleos en comparación con lo que teníamos en el 2018. Tenemos reservas internacionales con un aumento del 31.6% y tenemos un salario promedio en el INSS de 17.447 pesos, que significa un aumento del 65%. Alguien está levantando la mano. Adelante, senadora. Anabel Ábalos. Si le puedo hacer una pregunta al orador. Que sí, le puede formular una pregunta. Adelante, senadora, tiene 1 minuto y el orador tendrá 2 minutos para respuesta. Muchas gracias. Creo que el orador está mal informado. En el primer periodo ordinario de sesiones trabajamos con mucha responsabilidad. Analizamos todas y cada una de las iniciativas de las reformas que se aprobaron. En el PRI aprobamos las reformas que benefician a México, pero votamos en contra las que perjudican a México. Y yo le quiero recordar que tuvieron una mayoría artificial, que es lo que no dicen. Le quiero pedir que investigue cuántos millones de beneficiarios en programas sociales teníamos hasta el último gobierno del PRI y cuántos han aumentado. Para que entonces no digan que son los dueños de la verdad absoluta, porque los programas sociales no son para cooptar votos, no son para electorales. Entonces, yo le pregunto, ¿usted considera que todas las reformas que se aprobaron son beneficio para México? Concluya, Gracias. senadora. Digo, Gracias. con todo respeto, Adelante, compañera, habla usted de programas sociales. No ir a comparar, por favor. Honestamente, ¿quiere usted comparar los 18 años de tragedia neoliberal, por lo menos los más recientes, con el proceso histórico que está en marcha? Yo realmente, con todo respeto, le respondo su pregunta. Sí, las reformas han sido positivas. Y mire usted, este proceso en el fondo es uno de conquista de derechos sociales como preceptos de carácter constitucional. Somos distintos precisamente por eso. Porque nosotros le reconocemos, somos un instrumento al servicio del pueblo y lo que honramos es el principio de plasmar en la Constitución lo que son derechos y no programas. Ustedes se aferran mucho al Prospera, fue una tragedia nacional utilizado con criterios coercitivos electorales, fue un instrumento de castigo. Y la única razón por la que en esa tragedia que fueron sus gobiernos ganaban elecciones. Las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Ese es el proceso que construimos entre millones de mexicanas y mexicanos. Y en el grupo parlamentario del PT ratificamos nuestro compromiso absoluto a defender la voluntad popular y el beneficio del pueblo. Muchas gracias. Y es muy fácil y hemos visto cómo toda la oposición y sobre todo los panistas, cuando hablamos del tema de los programas sociales, cuando les conviene, sí, vamos con los programas sociales, estamos de acuerdo, pierden la elección y dicen, es lo peor que pudimos haber hecho, nos hubiéramos mantenido en nuestra postura. Y ahorita viene la diputada del PRI a decir, no, es que nosotros sí votamos a favor de los programas sociales. No les queda de otra porque han visto cómo benefician al pueblo y cómo el pueblo aprovecha eso que jamás en esos gobiernos se hizo. Les es muy sencillo de dientes para afuera decir, es que la presidenta está haciendo todo mal. Cuando ellos estuvieron durante sexenios, durante décadas, para poder hacer algo bien y no lo hicieron, amigos.
Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.